En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el Logo se hizo carne, y habitó en nosotros, y vimos la gloria de él, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y grita diciendo: Este era, sobre el cual había dicho: El que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. Pues de la plenitud de él nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia. Pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre, aquel ha revelado. Palabra del Señor. Trono de la sabiduría, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a mover inmediatamente a el tema donde estábamos. Nosotros estábamos ya viendo la cuarta parte de esta poesía, ya íbamos bastante adelantados y habíamos dicho que signo de un vientre fecundo es el poder concebir un hijo, y de hecho la filiación manifiesta un estado de bendición en el antiguo Israel, a tal punto que quien no tiene un hijo es considerado como una especie de maldito o de condenado, y esto nos llama mucho la atención porque entonces la gloria de Dios es presentada a través de un signo de bendición, la filiación. Un hijo es lo que concretiza la vida, decíamos nosotros en aquella última clase, en aquel último momento, como concepto. Y además, si decimos que es único, como aparece dentro del texto señalado, es decir, con ese apelativo, con este término monogenes, que nosotros ordinariamente en griego lo clasificamos como un adjetivo, es hijo único, y de ahí que algunos traduzcan unigénito, el único nacido, y que no debemos pensar solo como en esa terminología que es muy medieval y todavía muy cercana a nosotros, muy teológica, sino que debemos pensarla con la idea de lo único. Y había propuesto incluso el libro del Génesis, concluyendo la clase, el capítulo 22, donde a Abraham le es, digámoslo así, impuesto un nuevo ejercicio de confianza, pidiéndosele que lleve a su hijo, al que ama, al único, a Isaac, al monte Moria para ser sacrificado. Y es desde esa cuádruple perspectiva que creo nosotros debemos entender la expresión monógenes en este texto, más que en cuestiones de el único hijo nacido del Padre, en esta cuestión muy teológica, debemos entenderlo más en la concepción de la pertenencia de Jesucristo, así como pertenecía Isaac al vientre de Abraham, como hijo único, como hijo amado, como el hijo que él ama, obviamente, Isaac. En esa cuádruple perspectiva, yo les propongo que entendamos esta presentación de acá cuando se dice gloria como de hijo único del Padre, como si fuera el Isaac para Abraham, Jesús es para Dios. Entonces es una presentación muy singular y que concentra de manera relevante, de manera especial, el valor de aquello que es visto como algo que realmente se enfoca en lo vital y no solamente en lo mortal. O sea, lo que viene de Dios es pura vida y no muerte. Y la propuesta frente a la muerte es la vida, un hijo. Si Jesucristo ha venido a salvarnos, viene a través de la condición de hijo que expresa la vida. Lo contrario, cuando el hijo se muere, es la muerte. Ustedes recordarán una escena crucial en el acontecimiento de la cruz que hemos leído como pasión el Viernes Santo.
cuando Jesucristo, que es hijo de la madre y está a punto de morir dejando a la madre en su condición de maternidad, es decir, que la madre ya no sea más madre, a la madre le da un hijo, la revitaliza, la resignifica, es decir, ella sigue siendo madre, incluso si el hijo de su vientre muere. Es en el hijo que él le da que la salva, y la salva de la muerte del hijo. Y es un texto crucial, importantísimo, porque si ustedes, y cuando lo veamos, ponen ese momento de la crucifixión y hacen un ejercicio del tipo retórico, el centro del relato no es la muerte en cruz, sino que el centro del relato es el nacimiento de un nuevo hijo para la madre y un hijo que lleva, que hospita a la madre en el contexto de su hogar. Allí es donde el Evangelio de Juan quiere llevarnos en lo alto de la cruz, al nacimiento de la comunidad joánica. Entonces miren cómo es la propuesta del Padre para salvar de la muerte a la humanidad, presenta la vida concreta y la llama hijo. Y está la gloria de Dios. Gloria como de hijo único del Padre, que al mismo tiempo parece María. Mire que son las descripciones que se dan al final en el verso, lleno de gracia, lleno de verdad. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ese rasgo típico, de alguna manera u otra, identifica lo divino. Entonces la gloria se presenta con la vitalidad de un único hijo, un hijo singular del Padre, así como en Génesis 22, que no quita la vida, porque recuerden que la gloria podía quitar la vida para quien veía la gloria, sino todo lo contrario, que es vida, como afirmaba ya el poeta en el versículo 4 de este mismo poema, la vida que era y sigue siendo la luz para los hombres. Bueno, luego esta luz que es vida permite ver la gloria y hasta tocarla. Como decíamos ahorita, el Logos que es hijo es la epifanía de Dios, que es Padre. Entonces es maravilloso que acontezca Jesucristo porque revela quién es Dios. La gloria es la visibilidad de Dios, pero era una visibilidad envuelta en una nube en el Antiguo Testamento. Ahora la gloria es el Hijo que muestra a Dios. Y si es hijo, lo que muestra de Dios es que Él es Padre. Yo vuelvo a insistir en un elemento. A nosotros esto puede que no nos diga mucho o puede que no nos diga absolutamente nada, porque nos acostumbramos al dato. Pero dentro de un ejercicio como el que nosotros tenemos en este evangelio, que es de los primeros en cuanto al pensamiento, pues esto tiene que ser un detonante maravilloso. Y también tiene que ser un detonante escandaloso, porque si ustedes se acordarán a lo largo del Evangelio, un elemento escandaloso es que Jesucristo se presente como Hijo de Dios, que era una prerrogativa que solo le correspondía, según el Salmo segundo, al Rey, en este caso al Mesías. Entonces, con decir Hijo de Dios, Jesucristo estaba diciendo que Él era el Hijo, pero también el Rey de Israel, es decir, el Mesías. Y por eso la noticia del Hijo, que es la más querida por el Evangelio de Juan, resulta convertirse en uno, o quizás en el grande motivo por el cual Jesús venga siendo arrestado, perseguido y posteriormente crucificado. Y no está solo acá. Ustedes recordarán que en los evangelios sinópticos también la noticia de llamarse hijo, esto causa un escándalo, un revuelo en quienes lo escuchan. Entonces, esta luz que es vida permite ver la gloria y hasta tocarla. El Logos, que es hijo, es la epifanía de Dios, como he dicho, que es Padre. Y entonces aquí la poesía llega a la plena revelación de su testimonio, porque Logos y Dios, Hijo y Padre. Aquí está el Evangelio en concreto. Lo que quiere decir está en este versículo 14, que no puede pasar desapercibido para nosotros, porque es el versículo 14 que nos dice a nosotros cuál es el contenido
de toda la obra. ¿Hacia dónde nos lleva toda la obra? La obra que pretende el creer nos lleva hacia este punto, el punto más alto. La gloria, de hecho, reside en el punto más alto de Jerusalén, en el templo. Pero en el punto más alto, la gloria se revela, acampa, encarnándose como el Hijo del Padre. La vida allí atestiguada se vuelve todavía más expresiva en el uso del vocabulario que tenemos nosotros en esta poesía. El misterio de todas las palabras de esta poesía se revela y se concretiza en la visión del unigénito, pero en sentido del único Hijo del Padre. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un atestiguar esto, con todas sus consideraciones e implicaciones. De hecho, los testigos del cuarto evangelio descubrieron el valor, el significado de lo que es la gloria que da a luz un hijo. Un hijo que resuma en sí la medida absoluta de la gracia y la verdad. Eso es lo que dice al final el texto que ustedes tienen en pantalla, lleno de gracia y verdad. Un hijo que contiene absolutamente la totalidad de Dios, la gracia y la verdad. Son dos elementos, dos términos que no pasan desapercibidos durante toda la obra. Uno de ellos ya lo hemos revisado, otro lo continuaremos revisando. Y observen una cosa que es bien interesante, porque este Hijo encarnado entonces es gracia y es verdad, que son rasgos que describen a Dios en los himnos del Antiguo Testamento. Entonces, para quien escucha esto, para quien escucha palabras griegas como haris, en este caso nosotros tenemos un genitivo haritos y aletheias, del sustantivo aletheia, para quienes escuchan esas palabras no pueden sino que pensar en algo divino, en algo de Dios. La poesía nos presenta la gloria encarnada al Hijo y el Hijo no disminuye los rasgos que identifican a Dios en el Antiguo Testamento. Este Hijo encarnado es gracia y es verdad. Primero, digamos, es gracia porque es la gratuidad hecha carne que ha enviado el Padre al cosmos. Por eso es gracia, es la gratuidad que le hace el Padre al cosmos envuelto en la tiniebla. Y quienes creen en Él no pueden sino descubrir la verdad que esta gloria estaba ocultando, velando en el pasado. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Esa pregunta es muy interesante dentro de la narración. Ustedes se acordarán cuál es el personaje que le pregunta a él y qué es la verdad. Hacia esa pregunta que está por allá, en los últimos capítulos de este evangelio, encontramos la respuesta acá en el primer capítulo del evangelio. ¿Cuál es la verdad o qué es la verdad? La verdad es aquella que velaba la gloria en el pasado. ¿Y qué es lo que velaba la gloria en el pasado? La presencia de Dios. Pero de Dios Padre, en su Hijo único enviado. Esa es la verdad. La gloria ocultaba la paternidad de Dios y ocultaba al Hijo único de Dios enviado por el Padre, Jesucristo. Y de esta verdad existen testimonios y existen testigos, como ustedes pueden ver en el siguiente versículo que nosotros tenemos en pantalla, y es el versículo 15. Juan testimonia acerca de él y grita diciendo, este era sobre el cual había dicho, o sea, yo había dicho a ustedes, el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. Miren el juego de palabras maravilloso que nosotros tenemos en este versículo 15. La poesía nos presenta de nuevo a Juan. Esta vez estamos muy seguros de que sea el Bautista.
y lo presenta como el testigo privilegiado del cuarto evangelio. Ya no hay otro testigo privilegiado. Si todos nosotros somos lo que somos, seremos lo que seremos, María, el discípulo amado, todo lo que ustedes quieran decir, pero Juan el Bautista es presentado como testigo privilegiado, tanto para esta poesía como para la narración siguiente. Juan encabeza la narración que sigue. Y Juan, aunque no haya aparecer físicamente hablando en los elementos finales de la narración del Evangelio, vamos a ver cómo sí está presente allí. Entonces, es un testigo privilegiado y de hecho su testimonio ningún otro lo va a decir o no le va a pertenecer a ningún otro. Lo veremos más adelante. Su testimonio está retomando los conceptos que nosotros habíamos estudiado en los versículos 6 al 8. Allí donde él se declaraba testigo o donde era declarado testigo de la luz, diferenciándose al mismo tiempo de la luz, porque ya habíamos visto la problemática que históricamente hablando existía en el entorno. Y ahora se presenta como aquel que ha sido precedido, como aquel que ha sido superado por el Hijo único del Padre. Así se presenta este discípulo de Jesucristo. Y se presenta a través de, como ven ustedes en pantalla, de un gesto bien significativo, el grito. Bien, miren, el testimonio que ha hecho Juan se produce a través no de la voz sosegada, calmada, sino del ejercicio del gritar, cuya forma está indicando algo, la urgencia de lo que se atestigua. No grita uno si no hay realmente una necesidad o algo que se tenga, obviamente, que decir. Juan Pablo, ¿vas a hacer una pregunta o vas a decir algo? Padre, sí, qué pena. Es que no me quedó muy claro lo de la verdad. Usted nos hablaba ahorita, pues qué pena que lo haga devolver. Nos hablaba de esas dos características y una de ellas era la verdad. Entonces, como esta es la respuesta, pues, de la pregunta que es la verdad que ya está al final, pero no me quedó muy claro exactamente, pues, qué es la verdad. Realmente no logré captar bien, lo siento. ¿Qué es la verdad? A ver, la gloria lo que hacía era oculta, o sea, la gloria se presentaba de una manera oculta a través de la nube, a través de fenómenos atmosféricos, de manera que Israel en el desierto o en las faldas del Sinaí podía sentir la presencia de Dios a la cual no querían ver porque verla les podía ocasionar la muerte. ¿Qué es la verdad? Se pregunta Pilatos o le pregunta Pilatos a Jesucristo. Y nosotros hacemos resonar esa pregunta de allá al final, ahora apenas en el inicio. La verdad es que la gloria ha sido revelada. Es decir, la verdad es la expresión de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Pues Jesucristo, al revelarse como Hijo, nos dice a nosotros el Hijo es, perdón, Dios es Padre. ¿Y cómo puede decirlo esto el Hijo? Porque el Hijo está lleno de verdad y de gracia. O sea, la nube se disipa, la nube a través de la cual el signo de la gloria, y aparece la gloria. ¿Y cuál es la gloria? El Hijo. El Hijo visibiliza a Dios como Padre, y esta es la verdad. Y es la verdad que obviamente no pretenden aceptar. Y si yo la conjugo con la narración que tiene de Pilato, recuerde que una de las acusaciones es que Jesús se hace pasar por rey de Israel. Claro, decíamos ahorita, cuando Jesús se identifica como hijo de Dios, basta simplemente un salmo. Hay varios textos que nos ayudan a entender cómo el rey Mesías sea considerado hijo de Dios. Recuerden el Salmo segundo que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia a las naciones, etcétera. El Mesías Rey es visto como hijo. Entonces, nosotros tenemos una narración al final en la que la pregunta por la verdad revela o quiere hacer resonar esto que ya nosotros hemos venido escuchando desde el principio del Evangelio, que Jesucristo no es solo un profeta, como algunos intentan sostener, sino que realmente es el Hijo de Dios, pero más que Rey, más que Mesías, el Hijo único de Dios en sentido estricto, y eso es mucho más que un rey. Un rey era una adopción de Dios
que en su paternidad decía, este es mi hijo, lo adoptaba. No, aquí tenemos al hijo, al único, y por eso el término monogenes es el único. Monos en griego significa solo. Genes, obviamente nacido, el único nacido, el único de Dios, lo cual se convierte en una potente profesión de fe en el contexto. Entonces, ¿qué es la verdad? Es eso mismo, es la gloria revelada en el Hijo, es decir, la visibilización de Dios. Jesucristo visibiliza a Dios y visibiliza a Dios en su real identidad, que es la de la paternidad, el Padre. No sé, Juan Pablo, si eso puede ser un poco más claro en cuanto a la explicación. Sí, padre, muchas gracias. Bien. Volvamos entonces al punto. Juan el Bautista no dice, sino que grita. Y eso entonces, como decíamos, está expresando la urgencia de lo atestiguado, la necesidad de que el mensaje sea escuchado por absolutamente todos. Pues uno que grita, pues eso pretende, ¿no? Ser escuchado. El alzar de la voz, el gritar, es muy común en experiencias extremas, como bien nos lo narra, por ejemplo, un libro como los Salmos. Yo quisiera que alguno de ustedes con sus Biblias, con su Biblia, buscase uno de tantos salmos, por ejemplo, el Salmo 18, verso 7, como para que comprendamos la dinámica del grito. El Salmo 18:7, que es un salmo bien potente, bien interesante y que nos ilustra bien en esa idea. ¿Alguno de ustedes tiene haya encontrado ese salmo por ahí? Salmo 18, versículo 7. Dale, Edison, dale. Yahvé en mi angustia, y dio, clamé a Yahvé de mi angustia, a mi Dios invoqué, y escuchó mi voz desde su templo, resonó mi llamada en sus oídos. Muy bien. Otras Biblias, como tendrán ustedes por ahí, pueden traducir desde su templo, escuchó mi clamor, mi grito de socorro llegó a su presencia. Hay otras Biblias que más explícitamente manifiestan el concepto del gritar. Entonces, miren que acá hay una situación extrema. El salmista afirma que desde el templo, lugar donde por privilegio se hace la oración, él se presenta no pasivamente pidiendo al Señor frente a una necesidad, sino suplicando, incluso con la voz, en la experiencia del grito, para producir en él algo, para que él actúe. Entonces, el grito de este hombre del Salmo, en una situación límite, es capaz de alcanzar a Dios. El grito es el instrumento, digámoslo así, que elimina las distancias, incluso aquellas que son insondables, que existen entre el hombre y la divinidad. El grito, que es oración, se vuelve tan potente que alcanza lo inalcanzable, a Dios. Pero también se puede alcanzar al Señor a través de un gesto como la alabanza, que también es nacida como efecto de percibir la voz de Dios. Miremos otro salmo que nos recuerda cómo también la alabanza puede alcanzar a Dios. El Salmo 29, el versículo 9, si alguno, por favor, quiere hacer el ejercicio de leerlo. Salmo 29, versículo 9. Salmo 29, versículo 9. La voz de Yahvé retuerce las encinas, deja desnudas las selvas, todo en su templo grita gloria. Exacto. Miren, el efecto de la voz de Dios es capaz de hacer de que la naturaleza se transforme. En este caso nos han puesto un ejemplo típico, pero podríamos ir a buscar otros si los encontramos. En este caso es la naturaleza la que se retuerce, en este caso las encinas, a la voz o los robles a la voz del Señor, haciendo que las selvas se vuelvan valles claros. Y entonces al grito de Dios responde otro grito. ¿Y cómo es el grito? ¿Qué dice ese grito? Dice gloria. He ahí la manifestación de Dios, potente como ninguna, y que reconocen algunos en ese grito del Salmo 29:9 como gloria. Entonces, miren, así como el pueblo observa la tormenta y se admira gritando en el templo gloria, porque lo que está sucediendo en ese salmo es como una especie de tormenta,
Juan, el Bautista, observa al Hijo único del Padre y grita, gloria. Y este es su testimonio. Esto es lo que acontece con Jesucristo, si se puede explicar así en este pedazo de la poesía. Vuelvo a repetir, cuando uno va a dar testimonio de algo es porque uno ha tenido experiencia de algo. En el Salmo 29:9, la gente experimenta cómo la voz del Señor o el trueno del Señor rompe, retuerce, digámoslo así en una imagen más plástica, el rayo que cae en el árbol, en el roble que es una madera robusta, pesada, firme, digna de palacios, digna de reyes, y lo rompe. Esto es lo que hace la voz del Señor, romper el roble. Ante la experiencia, la gente dice gloria. Pues bien, ¿qué ha sido Jesucristo para Juan el Bautista? Ha sido como el rayo que cae en el roble. Y a pesar de la fuerza, de lo impenetrable de esa madera, lo rompe. Y ante eso, ¿qué hace Juan? Como la gente en el templo que grita gloria, pues Juan grita lo que ustedes ven en pantalla. Este era sobre el cual había dicho, el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, porque primero de mí era. O sea, yo no lo estoy gritando, pero Juan lo grita, dice el texto que tenemos nosotros en pantalla. Entonces, Juan observa al Hijo único del Padre, a la manifestación de la gloria, a lo que contiene la verdad y la gracia, y también grita gloria, como diciendo, aquí está Dios, esta es su presencia. Veamos otros salmos que también nos ayudan como a contemplar mejor la idea de lo que acontece en este versículo. Alguno, por favor, que lea el Salmo 32, vamos a buscar el Salmo 32 y después vamos a buscar el versículo 7. Salmo 32, versículo 7. Salmo 32, versículo 7. Alguno que por favor nos lo lea. Salmo 32:7. Sí. Tú eres mi cobijo, me guardas de la angustia, me rodeas para salvarme. Bueno, en este salmo nosotros volvemos a tener una situación problemática, es decir, volvemos a tener a un hombre que se encuentra entre las dificultades. Esa dificultad va a ser que el hombre también quiera alcanzar al Señor a través del ejercicio de su propia espiritualidad. Por eso decía el versículo anterior, si ustedes se fijan en las Biblias, que todo fiel te suplique, y la venida de aguas torrenciales no lo alcanzará. El efecto de la súplica, del grito hacia el Señor, hace que el Señor pueda actuar. Entonces, aquí lo que yo he querido ejemplificar con el gemido, tú eres mi refugio, me libras del peligro, esto es lo que grita, está la súplica del afligido. Cuando grito socorro, me rodeas. Cuando grito socorro. Salmo 32:7. Aquí es donde aparece el grito como lo que va a poder producir, perdón, tú has leído el texto, pero seguramente una traducción que poco evidencia la manifestación del grito. ¿Cuál es la Biblia que tú manejas, Juan Pablo, en este momento? Padre, no, la Biblia de Jerusalén. Entonces me equivoqué, puede ser. No. Está bien, la traducción es la que oculta la potencia del texto, porque tú creo que leíste, tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación, ¿cierto? Eso es lo que leíste, si no estoy mal. O sea, es la Sí, traducción Padre, que nosotros vulgarmente escuchamos tú eres mi cobijo, sí. habitualmente. Si tú eres mi cobijo, algo así decías tú. Pero cuando, sí, está bien, tú eres mi refugio, me libras del peligro, pero ahí, en el texto hebreo, realmente se dice, cuando grito, socorro, me rodeas. O sea, el grito crea un efecto. Y esto es lo que hace bien interesante el ejercicio que nosotros estamos haciendo, el grito que afecta, que produce algo. Entonces vamos a mirar de nuevo el texto. En el texto hay un grito. El grito tiene que tener un efecto. Es su propósito. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuál sería
el efecto que debiera producir el grito que hace Juan el Bautista dentro de este pequeño verso que estamos estudiando. Yo diría que pues este grito de Juan debe producir como efecto la fe, que otros al escuchar este grito también crean, porque ya usted nos había dicho antes que es el creer lo que nos hace hijos. Entonces, ese testimonio de que Juan está gritando, pues nos debe llevar también como a tener pues como el efecto de creer para poder también ser hijos en el Hijo. Bien, muy bien, Daniel, gracias. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro efecto? Con el contenido que tenemos ahí, ¿qué grita Juan? ¿Y qué efecto tiene, por ejemplo, en los que lo escuchamos, en los que somos testigos del testimonio de Juan? Bueno, yo creo que él también podría estar gritando, podría estar, digamos, expresando, como tú decías, desde lo profundo de su ser, ese gemido que sale desde lo profundo, esa certeza patente que tiene, de ese testimonio, de esa experiencia que había, que esta buena noticia, que también decía Juan Pablo de la fe, que tiene como digamos, consecuencia llevar a creer. Miren, entonces, ahí lo que ustedes dos apuntan es algo cierto. Es decir, cuando se utiliza el grito, se utiliza porque el grito puede producir un grande efecto en quien lo debe de escuchar. O sea, el grito va dirigido a nosotros, no va dirigido a Dios. En el caso de los salmistas, que es el caso que yo estoy proponiendo, por ejemplo, en el Salmo 42, recuerden ese salmo que dice, yo esperaba con ansia al Señor, se inclinó a mí y escuchó mi grito. Miren qué es lo que produce el grito del salmista del Salmo 40, versículo 2. Que el Señor se mueva hacia él, que se acerque. Y lo que ustedes decían, Daniel y Humberto, es correcto. Acercarse a eso, ¿para qué? En este caso es para el acto concreto del creer, porque el testimonio tiene como propósito despertar la fe y que la fe sea realmente lo que mueva al creyente no solo a acercarse a quien grita, sino al contenido de su grito. Y esto es lo que yo quiero recalcar en lo que está sucediendo acá, porque de otra manera a nosotros nos quedaría simplemente como la sensación de que Juan gritó y chao, y seguimos como tranquilos y ya no hay nada más que hacer. No, el grito de Juan dentro de la poesía tiene un propósito y lo vamos a ver posteriormente en el discurso narrativo. El grito implica que quien escucha cambie algo, se dirija hacia, o en la terminología, como lo decía yo, del Salmo 40, versículo 2, se incline hacia aquel que ha gritado, como Dios lo hace frente a ese que gritó. Si ustedes, por ejemplo, ven el Salmo 102, es también la oración de un afligido, el Salmo 102. Y lo primero es que se nos presenta la situación fatal en la que se encuentra y la queja que va a hacer al Señor. Pero el versículo 2 dice, Señor, escucha mi súplica, que mi grito de socorro llegue a ti. Entonces observen que el grito lo que hace es crear un puente de relación, acercar lo que aparentemente se encuentra lejano. Y Juan grita entonces a algo que debería estar lejano. Eso lejano, dentro de esta poesía, ¿cómo ha sido expresado? ¿En qué simbolismo lo encontramos? Lo que se encuentra lejano, según esta poesía, ¿cómo viene descrito? Viene descrito en la terminología de la oscuridad. Y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y la oscuridad siguió siendo oscuridad. Entonces, observemos que el grito de Juan el Bautista pretende sacar de la oscuridad la luz, un poco como la creación, en donde Dios habla a la oscuridad y es ahí que surge la luz. Así las cosas, en la poesía han sucedido realmente ya dos testimonios. Primero, el del poeta que alcanza logos en el principio siendo Dios, y ahora el de Juan el Bautista
que ahora grita lo que él mismo ha experimentado. ¿Qué ha experimentado? En Juan, capítulo 1, versículo 15, que ustedes tienen acá, el Logos, como voz de Dios, no se deja simplemente escuchar, como corresponde a la noción de la palabra Logos. Recuerde que la palabra Logos pues apela al verbo, a la palabra, y entonces uno dice, claro, se identifica muy bien con la noción del escuchar, sino también a la dimensión del ver. Ver como hijo. Y esto es a lo que atiende ese testigo cuyo grito expresa la movilidad de esta gloria del Padre que es el Hijo. O sea, viene posterior al testigo, es decir, viene posterior a Juan el Bautista, de modo que el testimonio se vuelve preparativo. Juan por eso entonces dice, este era sobre el cual había dicho, el que detrás de mí viene. O sea que su testimonio, su grito es preparativo. Y entonces el grito busca acercar a quienes escuchan el grito, para prepararse, obviamente, hacia ese acontecimiento. Entonces, lo atestiguado, el Hijo se pone de luego por delante del testigo, lo precede, de modo que el testimonio se vuelve también una profesión de fe. La profesión de fe es a veces un creer sin haber experimentado. Yo profeso que creo que Jesucristo resucitó entre los muertos, pero ninguno de nosotros estuvo como las mujeres en el sepulcro, o como Pedro y Juan que corren al sepulcro. Ninguno de nosotros observó la tumba vacía. Entonces, lo que aparece al principio en el testimonio de Juan, diciendo, este es del cual había dicho, el que detrás de mí viene, eso se llama profesión de fe. Pues Juan nota que también él es testigo de lo que no ha podido ver. Cuando veamos el versículo 19, él nos dirá, el que me mandó a bautizar me dijo, aquel a quien veas descender el Espíritu. Eso lo dice después del versículo 19. Entonces, mire, el que me mandó a bautizar y Juan se encuentra bautizando, entonces Juan está partiendo de un dato de la invisibilidad. Juan no ha visto al Cordero de Dios y ya lo anda proclamando. Entonces, su testimonio tiene un contenido todavía más significativo. ¿Por qué qué? ¿Qué es un testimonio? El testimonio nace de una experiencia vital, concreta. Yo voy a la tumba, no veo el cuerpo, puedo decir, Cristo no está acá, Cristo ha resucitado. Luego se me aparece, lo veo, y como Tomás puedo meter el dedo en sus llagas y decir, Señor mío y Dios mío. Juan parte a la inversa, parte de un testimonio que no implica el ver, o el tocar, o el sentir. Y entonces la palabra martiría queda llena de un nuevo significado, porque se puede ser testigo por el creer. Yo creo, luego puedo atestiguar. Y eso es lo que acontece al principio de este grito de Juan el Bautista, que él es testigo de algo que todavía no ha experimentado. Antes de mí, el que ha de venir antes de mí es el que lo precede. Entonces, el testigo, y después ahora ya hace la experiencia del testigo, que es verlo acercarse, como veremos en la narración después del versículo 19, lo ve acercarse, lo experimenta, ve descender sobre él el Espíritu, y entonces Juan, en este testimonio que grita, ha quedado como envuelto. Primero de mí era, y luego sigue siendo. Entonces, el testigo Juan quedó envuelto, digámoslo así, por este antes y después del Hijo, el antes del Hijo en el que él creía sin haberlo visto, y el verlo que produce de nuevo el testimonio en él. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo también Juan invisiblemente se encuentra al final del Evangelio cuando Jesucristo a Tomás le dice, dichosos los que crean sin haber visto. Juan es un testigo privilegiado que sin haber visto
todavía el Mesías, ya anda predicando, bautizando por el Mesías, por el Hijo de Dios. De tal manera que ya ha bautizado cuando lo ve, ya da testimonio cuando después lo encontrará. Es por eso un testigo privilegiado, a diferencia de los otros testigos, de la nube de testigos que nos propone a nosotros el Evangelio. Entonces, este testigo llamado Juan que grita queda envuelto por ese antes, por ese después del Hijo, que lo circunda y lo supera. Mire cómo dice bellísimamente el texto. Porque primero de mí era el que este era el cual había dicho, el que detrás de mí viene, delante de mí ha pasado, ha sucedido, porque primero de mí era. Ha quedado como envuelto en Jesucristo. Y al no ser Juan el único testigo de esto, entonces la gracia, tras gracia, que nosotros hemos recibido, impelen de nosotros un nuevo grito, un nuevo testimonio. Si podemos entonces acordar de que el testimonio sucede como una experiencia del grito, es urgente, es necesario, para que a través de ese testimonio los que están lejos vengan, se encuentren, o como Dios en el Evangelio, en el Salmo 42, se incline al grito. Eso es lo que hace el testimonio. El testimonio es algo potente, no es una voz en off, suavecita, suavecita. Es un grito que produce efecto, sobre todo en quien abre el oído para escucharlo. Y entonces eso impele, nos obliga a nosotros hacia un nuevo testimonio, correspondiendo a los dos testimonios que nos han profesado su fe en el Logos, en el giro de esta poesía, el del poeta y en este caso el de Juan el Bautista. El testimonio, en consecuencia, busca engendrar el testimonio que engendra el testimonio. Y ahí que ya podemos llegar nosotros al versículo 16, luego de haber escuchado a Juan. El poeta ha hablado, Juan el Bautista ha hecho su testimonio a través del grito, a nosotros, sí nos produce la fe, dar testimonio. ¿Y cómo sería esto? Entonces el versículo 16 y 17 nos dice, pues de la plenitud de él nosotros hemos recibido también gracia tras gracia. Pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. Observemos lo potente de estas expresiones que todos ustedes tienen aquí frente a sus caras e intentemos irla analizando porque gracias a esas expresiones es que nosotros vamos a entender el sentido final y totalizante de lo que ha sucedido en esta introducción poética al cuarto evangelio. Y empecemos entonces con la primera afirmación, pues de la plenitud de él nosotros todos hemos recibido gracia tras gracia. Antes de que yo explique eso, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ya hemos hecho todas estas explicaciones, hemos hecho muchos, tratado de tomar muchos recursos para poder explicar esto, pero yo quisiera, a través de eso que hemos recogido, ustedes cómo explicarían esta presentación. Ya, o pues de la plenitud de él, hemos recibido gracia tras gracia, nosotros. ¿Qué explicación le pueden dar ustedes a esto? Padre, a mi modo de ver, a mí esa palabra pues como plenitud, bueno, no sé cómo se pueda traducir como desde la expresión como más original, pero me suena justamente a eso, como al tema de la encarnación, al tema en el cual ya Jesús se revela completamente. Entonces esa es como la plenitud, lo que estamos hablando ahora, de que esa verdad es la gloria que antes estaba velada, pero ahora es revelada, ahora es desvelada. Y gracia tras gracia, me parece que eso es el poder conocer como tal esa plenitud, conocer realmente esa gloria. Bien, yo he querido, ya que tú lo dices, el sustantivo es pleroma, que lo ves ahí. Y es la única vez en todo el Evangelio que va a aparecer ese sustantivo. No hay otro momento en que vuelva a aparecer.
de la plenitud de Él. Bien, yo quiero que hagan bien el ejercicio. Gracias, Juan Pablo, por lo que dices, porque lo que tú dices ayuda a entender algo más. Si hay una plenitud, significa que también hubo lo opuesto a la plenitud. O sea, hubo un antes de la plenitud. ¿Qué es ese antes? ¿Y qué es ese pléroma? Que es la palabra que nosotros tenemos delante de nosotros. Pléroma, aquí obviamente está en genitivo, plerómatos, y obviamente pues está declinado, pero es pléroma. De la plenitud de Él, del logos, obviamente, estamos hablando del logos. ¿Qué significa la plenitud? Padre, pues yo hacía la relación un poco con el tema de la vida, ¿cierto? Ok. Que de cierto modo, pues, nos da a entender que la plenitud es la que engendra, de cierto modo, como en nosotros esa gracia. Entonces yo creo que está también como reflejada eh, como esa realidad vital de la que hablábamos de la clase anterior, está ahí también reflejada, que es la plenitud la que efectivamente como da a luz de cierto modo en nosotros gracia tras gracia. Ujú. Miren, San Pablo, en una carta a propósito de lo que tú dices, en la carta a los Romanos, que es una carta ya muy madura de él, utiliza también la palabra pléroma, y la utiliza en muchas situaciones, con la idea sobre todo de totalidad. O sea, como que algo antes no está completo, pero ahora está completo. Y si ustedes se fijan, por favor, vayan a la carta a los Romanos, el capítulo 13, verso 10, de pronto una idea frente a lo que tú estás diciendo nos puede dar todavía como más, para que se entienda un poquito más esto, ¿ok? Vamos a buscar el capítulo 13, el verso 10, que puede ayudarnos incluso a vislumbrar esto que yo estoy explicando acá. A ver si entendemos como todo el movimiento que ha ocurrido en este verso. Qué pena que yo me detenga tanto en las palabras, pero es que aquí, por ejemplo, voy a explicar algo que sucede por allá en el libro de la gloria. Y por eso me es importante que cada uno lo sepa y bien. ¿Quién tiene el capítulo 13, verso 10 que lo pueda leer? Romanos 13, 10. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Es interesante cómo lo traduce tu Biblia. Geagapeto, plesion, cacón. Es decir, quien ama, o el amor, obviamente, quien ama no hace mal al prójimo. Y entonces después define, en consecuencia, ¿qué es el amor? Amor es pléroma, es decir, cumplimiento, totalidad, pléroma, cumplimiento, totalidad de la ley. Entonces, me hago entender, la ley es importante, la ley funciona, pero su plenitud se llama, como lo dice el texto que hemos acabado de leer, se llama agape, agape, dice San Pablo. El amor es el pléroma de la ley. Más adelante yo no voy a encontrar la palabra pléroma escrita tal cual como sustantivo así, pero sí voy a encontrar una expresión suficiente emparentada, obviamente, con el texto que nosotros estamos utilizando en el día de hoy. Entonces yo quisiera invitarlos a que fuéramos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Nosotros no encontramos, le vuelvo a repetir esa palabra ahí, pero nosotros encontramos en el mismo campo semántico otra palabra. En español, no sé si saben ustedes en ese capítulo 13, verso 1, qué palabra se puede emparentar a eso que ya es totalidad o cumplimiento. ¿Qué palabra
de Juan, capítulo 13, versículo 1, se puede emparentar al pleroma que nosotros del cual estamos hablando? Puede ser extremo. Extremo. Muy bien. No son la misma palabra. Aquí extremo, por ejemplo, en donde estamos nosotros estudiando, es otro sustantivo, el sustantivo telos, hasta el fin. Pero en sentido tiene mucha relación con pleroma, porque mientras pleroma significa algo que se ha llenado, telos significaría algo como que ha llegado al fin, al punto. Por eso utilizan ahí muchas veces la expresión extremo, otros utilizan la expresión hasta la consumación. Lo que ha pasado con Jesucristo ha sido eso. Jesucristo no ha sido una cuota más dentro de la historia de la salvación, sino que ha sido la totalidad. Cuando Dios ha enviado a su Hijo, no ha enviado otra vez la columna de fuego o la columna de nube para proteger a Israel. Él mismo ha venido. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. De la plenitud de Él, del Logos que es Dios, es decir, de todo lo que es Él, del cumplimiento que es Él, nosotros hemos recibido gracia tras gracia. Es decir, nosotros no hemos recibido la gracia de una cuota, sino de la totalidad del bien. Es como si yo les dijera a ustedes, yo les voy a dar una casa. La casa es la totalidad. Pero ustedes tienen una habitación, una cocina, una sala, un baño, tienen gracia tras gracia. Me perdona, el ejemplo es banalísimo y tonto, pero ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando acá. Todo lo que acontece al interior es gracia. Y yo quisiera que ustedes, sobre todo, se reservaran la idea de la expresión todo. Nosotros todos hemos recibido gracia tras gracia. Dicho a una comunidad perseguida en la época del Evangelio, eso significa tanto, porque entonces dentro de la gracia no solo cabe lo bueno, sino que cabe el todo. Duvernay, ¿tienes algo que decir? Padre, sí, es que me llegaba a mí de pronto también ahí hablando con eso de la plenitud y de lo extremo, de pronto, pues como percepción personal, también lo que quisiera estar diciendo de pronto, Juan, es que Jesús, pues nosotros recibimos la gracia, gracias a la misma vida de Jesús, o sea, la plenitud, lo íntegro, lo perfecto del ser de Dios, que eso es lo que nos quiere como regalar propiamente Él, o no sé si estoy entendiendo mal esa parte. Mira, Duvernay, para que lo entendamos entonces más claramente, de nuevo la Biblia, vamos a buscar Colosenses, Primera Corintios, busquemos Primera Corintios, donde la palabra pleroma aparece y un poco explica lo que tú estás diciendo. Busquemos Primera Corintios, el capítulo 10, el versículo 26. Capítulo 10, versículo 26. Ahí aparece la palabra pleroma. ¿Alguien que lea, por favor, eso? Pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene. La palabra todo, o lo que contiene, eso es traducido ahí en español por el griego pleroma. O sea, nosotros hemos recibido todo Él, todo lo que es Él, y todo lo que es Él es ¿qué? Gracia. Eso es lo que nosotros recibimos, gracia. Nosotros no recibimos otra cosa. Entonces, todo lo que es Él, todo lo que contiene Él, eso es lo que nosotros hemos recibido de la plenitud de Él, de la totalidad de Él, no de una parte de Él, de un pedacito, sino todo Él lo hemos recibido y eso se manifiesta en la gracia tras gracia que nosotros pues obviamente manifestamos. No sé si eso puede ser más claro para ti, Duvernay, a través de 1 Corintios 10, 26. Sí, Padre, muchas gracias. Bien. Y vamos entonces un poquito más. Entonces, el acontecimiento que viene atestiguado por todos nosotros es que el Señor ha hecho un acto en el que no ha dado simplemente la
curación a un enfermo o el perdón de los pecados a otro que lo necesitaba. O sea, el acontecimiento es todavía más potente, es algo que implica la totalidad de la salvación, o sea, la salvación está ocurriendo aquí en cuanto a su complejidad, a su integridad y a su totalidad. De hecho, si yo sigo buscando esta palabra pleroma, por ejemplo, en Gálatas 4:4 se dice, pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. También pleroma, en ese caso, habla del plazo del tiempo que se cumple. Es decir, el tiempo llegó a su totalidad, ahora es necesario que aparezca. Mire las diferentes dimensiones de la palabra pleroma. Se utiliza para hablar de esa idea de totalidad, de plazo cumplido, de integridad, de algo que llena en su complejidad todo. Y nosotros entonces hemos bebido de esa fuente rica, no hemos bebido de simplemente de las cuotas o de los plazos de la salvación, sino que está en la salvación. Nosotros somos testigos del acontecimiento en su plenitud, cosa que después el Evangelio lo expresa en el testigo que dice que habiendo llegado la hora de la Pascua, habiendo el momento de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, es decir, en la complejidad de la misma totalidad. Vamos a avanzar porque no nos podemos quedar en la palabra pleroma. Y avanzamos en ese mismo versículo 16 observando esas palabras, esa palabra recibir, que no es una palabra gratuita que aparece por primera vez acá, porque nosotros ya no la habíamos encontrado precisamente anteriormente dentro de esta poesía. Y la habíamos, digamos así, la habíamos visto, pero ya más bien como con una especie de sentido negativo, porque recuerden que es la oscuridad la que no recibió esta experiencia de la luz. Y ahora, en cambio, encontramos ese otro grupo que ha recibido, esto ya lo habíamos explicado antes porque esto ya a los suyos vino, pero los suyos no quisieron hacer amistad con él, no lo recibieron, decía los versículos atrás. En cambio, aquellos que la recibieron, y ahí aparecía como una tercera persona, aquellos, a todos los que la recibieron. ¿Y quiénes son todos? Ahora ya sabemos quiénes son todos, nosotros. Pero obviamente nosotros no cualquiera, sino nosotros los que hemos creído. Si quieren meterse ustedes ahí en esa lista, pues obviamente háganlo. Pero ese nosotros es el que ha recibido el acontecimiento del Logos, que es vida y que se ha manifestado como luz a los hombres. A los que lo recibieron, a los que hicieron amistad con él, los hizo capaces ¿de qué? De ser hijos de Dios. Eso decía el versículo 12. Yo quiero viajar también un poquito por ese verbo 12, pero por ese verbo lambano que ustedes ven ahí pintadito en el texto bíblico para que miremos la riqueza de quienes han recibido la gracia. Si, por ejemplo, ustedes se van al capítulo 3, versículo 11, recordemos que nosotros nos encontramos en la visita nocturna de Nicodemo, capítulo 3, versículo 11, Jesucristo dice, te aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, pero no aceptáis nuestro testimonio. Entonces el lambano está siempre ahí para denunciar a quien hace amistad, a quien recibe el logos, pero también a quien no lo recibe. ¿Y cómo se puede recibir el logos? Se recibe a través del camino de la martiría, del testimonio. O sea, para recibir la plenitud es necesaria la fe, como decía alguno de ustedes ahorita, en el testimonio que viene siendo predicado. En el capítulo 3, en ese mismo capítulo 3, versículo 27 se dice algo como esto, respondió Juan, no puede un hombre recibir nada si no se lo ha concedido, si no se le ha sido concedido del cielo. El ejercicio del recibir del lambano es un acto que procede de la donación, es decir, de la gratuidad. Aquí se dice la gracia tras gracia. O sea, no es algo que yo me robo, que yo me atrapo, sino que a mí me ha sido dado un don. El don viene a través del testimonio. El don es el mismo Jesucristo que es testigo del Padre. Cuando lo acepto, es ahí que yo recibo la plenitud
en la manifestación de una gracia tras otra gracia. Y yo podría seguir, porque esta palabra lambano, pues prácticamente es una palabra protagónica en el capítulo 3 que ustedes tienen. Vayan en sus Biblias al versículo 32, dice, él atestigua lo que ha visto y oído y nadie acepta su testimonio. Estamos en ese maravilloso discurso de Jesucristo. En el versículo 33, quien acepta su testimonio acredita que Dios es veraz, que Dios es verdad. Observen entonces que el evangelio se mueve en esa dialéctica, en esa oposición tensa entre quienes reciben y entre quienes no reciben. Quienes reciben no reciben una cuota, reciben la plenitud. Y quienes no lo reciben, pues no se perdieron de una cuota, se perdieron del pleroma, de todo. Esta es la realidad del evangelio. Lo recibes, recibes todo. No lo recibes, pues te quedas absolutamente sin nada. Y así podríamos ir navegando, peregrinando, pues por todo este evangelio donde la palabra lambano aparece. Movámonos un poquito más ya para ir concluyendo el encuentro de hoy. Nosotros hemos recibido gracia tras gracia. La palabra gracias no es una palabra sin efectos, es una palabra bien importante, pues en la teología, obviamente, pero también es una palabra importante y especialmente en el evangelio que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Tratemos de recordar qué es la gracia, porque primero que todo me parece que es lo más interesante. Ya venía siendo anunciada en el verso 14, la palabra se hizo carne y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. O sea, el Hijo único está lleno de eso, de la gracia. Eso es lo que nos llena. Y entonces, de esa plenitud, nosotros hemos recibido gracia tras gracia. Pregunta, ¿qué es entonces lo que hemos recibido? Si la gracia es lo que llena a Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido según este versículo? Gracia tras gracia. Y nosotros, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Sí. La luz, la vida. Humberto dice que la luz. De que la gracia no es el mismo Dios. Exacto, exacto. Pues la luz también lo es. La luz es una forma de llamar a Jesucristo, al Logos. O sea, nosotros no hemos recibido el maná que cae del cielo, hemos recibido al Hijo. Y esto ha sido una gracia tras gracia, es decir, una completa continuidad. O sea, es un continuo el recibir al Hijo. Y eso lo atestiguamos, o al menos el nosotros del Evangelio de Juan lo atestigua, haber recibido al Hijo en su totalidad, en su plenitud y de manera continua. Mire que, bueno, yo no sé si a ustedes no les produce nada, pues insensibles, desgraciados, pero esto es muy potente. Póngalo si quiere en discurso existencial. Cuando usted dice que Dios lo olvidó, tonto, usted también cuando cree recibe todo, no recibe una parte. Teresa de Jesús hablaba de manera maravillosa diciendo que uno recibe de Dios según cómo lleve el vaso. No, si el vaso está pequeñito, pues uno recibe poquito, pero si uno lleva el vaso grande, pues recibe más. Claro, si ustedes tienen mucha hambre, no se van a coger el plato chiquito. Van a buscar el plato amplio, ¿no? Que tenga posibilidades para sobre todo lo que ustedes sienten o experimentan. Estos son ejemplos banales, pero es para decir que cuando Dios nos dio al Hijo no se ahorró nada. Esta idea va a gobernar el Evangelio. Y yo con esto voy concluyendo. Claro, en el acontecimiento de la cruz, como se nos revela en este Evangelio, para poder identificar al crucificado que ya ha sido muerto, alguien tiene que atravesar el costado y no le quiebra las piernas. Y es en lo que sale de su costado donde nosotros encontramos
la plenitud, el pleroma. ¿Por qué? Porque de él brota lo único que queda. Y antes de que eso suceda, si ustedes se van al capítulo 19, que es el del cual yo estoy hablando, ¿cuál es la última palabra que Jesucristo, o el último gesto, si se quiere, de Jesucristo en la cruz? ¿Alguno se acuerda? Lo hemos recientemente leído, proclama. A ver, ¿alguno se acuerda qué es? ¿Cuál es el último gesto de Jesucristo en la cruz? Todo está cumplido. Exactamente, todo está cumplido. Y después de que esto sucede antes de que le hayan hecho lo que llamamos nosotros la lanzada. Antes de que le quebraran los pies al resto de personas que habían sido crucificadas junto con Jesucristo. Jesús toma el vinagre, Jesús dice, esto es el versículo 30, todo se ha cumplido. Y las palabras, obviamente, que utilizan ahí es la palabra de la cual yo había hablado ahorita, telos, pero aquí esta vez en verbo, en forma de verbo, teleo, que tiene relación con el campo semántico del pleroma de la totalidad. Esta dinámica aparece dentro del Evangelio. Todo lo hemos recibido de Cristo, no hemos recibido una simple parte, y la totalidad queda bien expresada en esta imagen más gráfica de la crucifixión de Jesucristo en el versículo 30, cuando dice todo y no una parte se ha cumplido, y entrega su espíritu. Y para que se vea más gráficamente, los soldados que quiebran las piernas llegan a donde Jesús, que no le quiebran las piernas, un soldado le abre el costado, de su lanzada brota sangre y agua. Y finalmente en el versículo 35 se dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es fidedigno y sabe que dice la verdad, para que creáis vosotros. Ese testimonio de allá es el mismo testimonio que estamos estudiando nosotros, que dice el texto bíblico, pues de la plenitud de él, nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia, o sea, lo hemos recibido a él en la sangre, en el agua que brota de su costado, el testigo de la plenitud del momento extremo es ese soldado que está allá, y el creyente que dice que el que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Nosotros no recibimos maná, nosotros recibimos aquel que es el Hijo de Dios, la gloria de Dios, nosotros la hemos visto con nuestros ojos, la atestiguamos y no hemos recibido una parte, sino que lo hemos recibido absolutamente todo. De ahí que el versículo 17 diga lo siguiente, pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. ¿Qué nos dice a nosotros el texto con el que intentábamos explicar este pedacito del Evangelio? Habíamos tomado nosotros un texto bien potente de San Pablo, en la que la palabra pleroma aparecía. Lo recordarán ahorita, pues que lo habíamos visto ahorita mismo, cuando se decía que el amor es la plenitud, el pleroma de la ley. Aquí está. Cuotas hemos recibido con Moisés, pero la totalidad la hemos recibido con Jesucristo. Y la totalidad que es Jesucristo, eso es gracia y verdad. El cristiano que atestigua a Jesucristo no ha recibido otra cosa, sino que Jesucristo, que en esta poesía ha sido identificado como logos, como vida, como luz y ahora como gracia y finalmente como verdad. Término que será también transversal en la obra del cuarto evangelio, cuando él diga, yo soy la verdad. Entonces, si hemos recibido la verdad, hemos recibido a Jesucristo.